Rodrigo Rojas Salazar. Él es dirigente del RIMAC. Del RIMAC, sí. Comité Anticovid. Anticovid de Leticia, de la zona de Del Comité Anticovid Leticia del RIMAC. Él también, al conocer esta experiencia de Santa Rosa y el trabajo que vienen realizando los amigos de la escuela, de la protesta a la propuesta, también se ha integrado a este gran grupo y está asumiendo también todas las tareas que salen de este comité y del trabajo de la escuela. Primero tu saludo, Rodrigo. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Rojas Salazar, vengo en representación del barrio de las zonas aledañas al Centro de Salud de Piedralíza, la zona de Leticia, la zona de Piedralíza propiamente dicho. Y bueno, es importante la invitación que está haciendo ¿Qué pasa en Lima Norte? Para poder conversar acerca de la experiencia del comité comunitario y acerca también del evento de salud que va a ser el día domingo a las 10 de la mañana en el Colegio Santa Rosa, el evento llamado el Encuentro por el Derecho a la Salud. Ahora, cuéntanos un poquito de cómo han llevado adelante, cómo ha pasado pues la primera y la segunda ola en Piedralíza. Sabemos que en general pues ha sido pues una enfermedad que ha tocado casi todos, ha habido fallecidos. ¿Cómo lo tomaron ustedes y cómo decidieron integrarse también a estos comités anti-COVID? Sí, mira, es muy importante entender la situación en que se encontraban los barrios, ¿no? Como por ejemplo el barrio de las zonas aledañas al Centro de Salud de Piedralíza. Digo el Centro de Salud de Piedralíza porque es el eje, ¿no? y que además trabaja en un territorio amplio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la zona de Cantagallo, la zona de Piedralíza y la zona de Leticia. El sistema de salud antes de la pandemia y de la primera ola era un sistema ya precario, totalmente precario. Y cuando sucede esta pandemia del COVID, producto por el SARS-CoV-2, agarra primero a la población desorganizada, una población que no confía en el sistema de salud. Y lo que se evidenció en un primer momento fue que el gobierno retrocedió, utilizó un enfoque hospitalario netamente y el primer nivel de atención se quedó totalmente abandonado. Producto de ello, ¿qué es lo que pasó? Grandes aglomeraciones en las casas y además que el gobierno también entendió que además de la salud también hay un factor muy importante que es el factor económico. Y entonces la gente en un primer momento, asustada, ¿no? por este virus nuevo, lo que hizo es acatar las normas, pero también se vio en la disyuntiva de qué cosa va a comer, en qué situación se encuentra dentro del territorio. Territorios donde vive gente hacinada, territorios donde no todos tienen una alimentación adecuada, hay altas tasas de tuberculosis, desnutrición, anemia infantil. Entonces, con todo ese conglomerado, con todos esos niveles de factores de riesgo y comorbilidades que vivía la población, sucede la primera ola, el repliegue del primer nivel de atención y el enfoque netamente hospitalario, y sucede una lamentablemente gran cantidad de fallecidos y personas que se encuentran con secuelas hasta ahora mismo. ¿Sabes la cantidad de fallecidos en estos sectores? La verdad que no tengo una... Pero fue una gran cantidad. Ha sido una cifra alta, ¿no? O sea, sí. y mira, hay cosas bien interesantes acerca de qué cosas, además del tema de COVID y la enfermedad, pudieron pasar también. Por ejemplo, el tema de salud mental. El tema de salud mental, que es un tema que no se aborda de la manera adecuada y que lamentablemente es un lujo de nuestro país. O sea, ¿qué persona puede tener, qué tanta tiene la capacidad el pueblo de poder pagarse un psiquiatra? Cuando las consultas psiquiátricas no pasan de 150 a 200 soles. Entonces, en la zona de Leticia, por ejemplo, durante la primera y segunda ola se vio algo bien característico y lamentable, ¿no? Es que en la población femenina, un rango de menor de 50 años, hubo 8 intentos de suicidio. 8 intentos de suicidio, ¿no? En lo cual el comité y los vecinos pudieron abordar el tema y poder ir al hospital o al centro de salud como era necesario. Lamentablemente hubo una persona que falleció. Producto de este caso. O sea, la pandemia recrudeció más el tema de su enfermedad, la depresión que tenía. Ah, por la depresión. Sí, claro. Pero en general, o sea, vemos un patrón, ¿no? Una población femenina, una población joven,
que de repente ya tenían algunos diagnósticos, pero que durante la pandemia el factor económico, el factor social, recrudeció, ¿no? Y entonces, además, también nos enfrentamos a otro tipo, ¿no? O sea, cómo la comunidad también puede abordar este tema de salud mental, ¿no? O sea, qué tan integrado está el sistema de primer nivel con este tipo de situaciones, ¿no? Y incluso si es una emergencia psiquiátrica, como por ejemplo el RIMAC pertenece a la Viris Lima Norte y el hospital de referencia es el Noguchi. Claro. Entonces, lamentablemente, no todos los médicos están trabajando. Algunos están en telesalud, otros no quieren ir a trabajar. Entonces, ante este recrudecimiento de las enfermedades mentales y sus emergencias, cómo se aborda con un nivel hospitalario que está ahorita en un gran déficit, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemáticas es lo que se ve hoy en día durante ya esta tercera ola, ¿no? Ahora, en el caso, bueno, en el caso de ustedes, de repente falta eso, pero aquí en Comas, a raíz de eso, también los comités comunitarios anti-COVID y las organizaciones presionaron y bueno, aquí existe un centro comunitario de atención a salud mental, un centro comunitario. Entonces se le potenció a eso y bueno, ese centro está asumiendo un poco el papel de ser quienes trate pues de manera ambulatoria, porque ni siquiera tiene pues un sitio donde se pueda ellos hospitalizar a todas las personas que tengan problemas de salud mental. En ese caso creo que deberían incorporar también, en tu caso, la creación de repente en un lugar, una casa abandonada, que haya ahí un centro comunitario para que puedan atender la salud mental, porque irse al Noguchi es, como tú dices, no hay personal, solamente casos de emergencia extremas, cuando te ven convulsionando, cuando te ven gritando, recién te atienden. Pero si tú vas, es un proceso, bueno, de una depresión que no se expresa, ¿no? Como en otros casos, entonces te dicen, no señor, ¿sabe qué? No es, solamente es emergencia. Y ahí no hay una atención también adecuada. Bien, Rodrigo, entonces ustedes bajo esa experiencia también decidieron conformar su comité anti-COVID. Así es, entonces, y mira, ¿qué otras tareas del comité se podría realizar, ¿no? O sea, es la primera y la segunda ola, y ahora que estamos viendo una tercera ola, el tema del COVID ha sido relevante, ¿no? Pero, ¿qué pasa si se vuelve endémica la pandemia, ¿no? Y el tema de los comités comunitarios como tal quedan ya fuera de foco, ¿no? O sea, ya no es el tema de atención. ¿Qué otro tipo de enfermedades que también se pudiera realizar con la organización comunitaria que está ahora se podría abordar, ¿no? Por ejemplo, tenemos temas álgidos en el país y que rompemos récords a nivel latinoamericano y mundial. Tenemos el tema de la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? El Perú es el primero o segundo país con mayor casos de tuberculosis y también con MDR y XMR, ¿no? Extremadamente resistente. Entonces, el rol de la comunidad para también poder prevenir este tipo de enfermedades sería muy importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede la tuberculosis? Sucede, ¿por qué? Porque hay una población en hacinamiento, hay una población que no está bien nutrida, ¿no? No llega, por ejemplo, los rayos de la luz del sol, que es una de las cosas que mata la micobacteria. Entonces, qué importante sería que la población organizada, que el centro de salud que representa al Estado, ¿no? Y las instituciones adecuadas podrían formar, ¿no? Podrían realizar lo que se llama análisis situacional de salud, más conocido como ASIS, para conocer verdaderamente toda la problemática, ¿no? de lo que pulula dentro del centro de salud, ¿no? Para conocer verdaderamente cuál es el tema de los determinantes sociales, cuántas personas están sistematizados, cuáles son las enfermedades más prevalentes, cuántas campañas de salud se deberían hacer, trabajos con objetivos y metas, ¿no? Eso sería muy importante, que este tema de anti-COVID no solamente quede solamente por el tema de la pandemia, sino que vayamos en un tema más allá, ¿no? Así es. Y bueno, es que en realidad no solamente es el COVID, el enemigo principal de la salud. Por ejemplo, están los diabéticos, que con esta decisión de cerrar los centros de salud no están bien atendidos. Están también los hipertensos, están las personas que tienen cáncer, diferentes tipos de cáncer. Están también la anemia, bueno, ahí hay un trabajo. Y diferentes, por ejemplo, otras enfermedades lo conocemos, pero no lo tratamos. Y tú sabes que a nivel mundial
principalmente en los países de Europa, la tarea principal y fundamental no es curar la enfermedad, es prevenir la enfermedad. Porque si usted previene la enfermedad, es menos gasto para el Estado, ¿no? Hospitalización, operación, medicinas. Pero si usted hace todo un trabajo de prevención, ¿no? En los niños, en los jóvenes, en los ancianos, entonces usted está evitando mayores gastos al Estado, ¿no? El sistema de salud. Y también hacen que las personas pues no vayan, por ejemplo, empeorando en sus diversas enfermedades. Yo creo que ahí se tiene que trabajar en el sistema de prevención. Y los comités anti-COVID, donde la mayoría de ellos son ya conocidas promotoras de salud que lucharon también, recuerdas, con el cólera. Ellos hicieron un trabajo muy importante y fue un factor importantísimo para derrotar al cólera. Ellos conocen su barrio, conocen a sus amigos, saben quiénes tienen enfermedades, saben cuál es la situación. Muchas personas que de repente han perdido el trabajo, no se alimentan bien, ellos también conocen. Y todo eso deberían, ¿no?, conocer este sistema de salud, porque no solamente es curar la enfermedad, sino prevenirla. Yo creo que es el trabajo fundamental ahora de aquí para adelante, desde mi punto de vista. No sé si tú concuerdas con eso, Rodrigo. Así es, por eso que justamente le decía qué importante serían los análisis situacionales de salud de los territorios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Leticia, Pellicer y Cantagallo, que están bajo la jurisprudencia de la zona de Iacho también, del centro de salud, que ese centro de salud con la comunidad, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Hagan este nivel así, este análisis situacional de salud para conocer verdaderamente la problemática que sucede ahí y que además se cambie el enfoque, el chip, de donde el paciente o el poblador tiene que ir al centro de salud, cuando debería ser también, además de eso, ¿no?, lo contrario, ¿no?, que el médico, la enfermera, el promotor, el técnico vaya a los barrios, vaya, conozca, evidencie cuál es el territorio donde están trabajando, ¿no? Eso sería muy elemental. En otros países donde la prevención es el pilar fundamental del sistema de salud, ¿no?, el médico tiene conocimiento absoluto de dónde está trabajando, y acá lo que vemos es todo lo contrario. Entonces también parte también, ¿no?, y eso es también tema ya que entra también al tema educativo, ¿no?, de que las universidades con sus facultades de medicina formen médicos con capacidad de sensibilidad social. Ese es otro tema. Ahora que hablaba sobre este tema de la prevención, recuerdo un familiar tuvo su niña en Chile, ¿no? Y ahí le pone pues sus vacunas. Y cuando no va la niña para la fecha de su segunda, tercera dosis, los médicos van y los buscan a su casa. Señora, su niña necesita su segunda dosis de esto, tercera, tal, y les colocan. O sea, el médico no espera, como acá, ¿no?, que la madre vaya pues al centro de salud a ponerle su vacuna. No, allá sí tienen otro tipo de visión. No vienen, ya lo tienen, ¿no?, hay sistematizado. A esta niña le toca tal, no viene, al siguiente día se van y le tocan la puerta y le colocan la vacuna. Y también eso hacen con los adultos mayores que tienen también ahí ellos tienen todo un legajo y saben qué día le toca, por ejemplo, un análisis, ver su tema de colesterol, ver su corazón, ver cómo está la vista, todas esas cosas. Fíjese, así debería ser. El médico no debe estar esperando pues que vayan al centro de salud. Hay médicos que tienen que ir a la población, a buscarlo a las personas, mediante el trabajo de los comités comunitarios. Ellos le van a dar la información. Señores del centro de salud tal, hay un señor de la tercera edad que bueno, parece que tiene problemas de salud. Lo visitan, ¿no es cierto?, le recetan su medicina, y si es una persona que no tiene, que a veces están muy abandonados de familiares, el sistema del CIS le tiene que entregar las medicinas, le tiene que hacer llegar un paquete de medicina para que se cure. Ese es el sistema moderno. A eso tenemos que llegar, Rodrigo. Así es. Claro, además, mira, usted, por ejemplo, habla de las secuelas, ¿no? El tema de secuelas también entra también en el impacto, ¿no?, de lo que es la salud ocupacional. ¿Qué tanto las personas que están trabajando, producto de las secuelas del COVID, le está afectando en el nivel de su trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos de investigación debería ser también promovida en el Estado a través, ¿no?, de sus entidades correspondientes, para que trabajen en conjunto con los comités comunitarios y decir, a ver, tenemos una población como tal, vayamos a trabajar, que ya está organizado, y hagamos trabajo de investigación, universidades, institutos. El tema de secuelas, importantísimo, podría ser un trabajo de investigación para Concitec, ¿no? Además, ¿no?, porque es importante
el encuentro que vamos a tener el domingo. El de gobierno del año pasado, como comentaba Kevin, ¿no? Hicimos un evento donde se presentó la guía. Fue un paso muy importante porque pudimos articular con diferentes instituciones, sus representantes a nivel del Estado, y ahora en este encuentro por el hecho de la salud, donde se va a tocar el tema de la conformación de los comités distritales de salud, tiene que abordarse otro tema que es relevante, el tema de la educación en salud. Como, por ejemplo, con la conformación de estos comités distritales, donde la municipalidad tiene un rol muy importante, trabajar con los colegios. Qué importante sería trabajar con los colegios y, por ejemplo, formar lo que sería la policía sanitaria escolar. Así como existen los brigadieres en los colegios, donde ¿no? cumplen un rol importante, también existe un brigadier de salud, ¿no? Que se vaya empoderando el chico y que vaya trabajando, o sea, además con metas mucho más grandes, para poder así trabajar articulado. Colegios, comités comunitarios, centro de salud, Policía Nacional, etcétera, ¿no? Y ya hacer un plan mucho más integral. Interesante esa propuesta, porque el niño es la expresión de lo que sucede en su casa. Muchos de los niños no cuentan que su papá le pega a la mamá, que hay problemas en familiares, que de repente por ahí tienen problemas de salud. Son los niños que pueden ser también quienes traigan la información a esos brigadieres y ellos lo puedan también pasar a los comités comunitarios y que además, como tú bien dices, ligado con la policía, se puede intervenir en casos, por ejemplo, de violencia familiar, que existe mucho todavía en nuestro país. Interesante propuesta, que hay que mejorarla, que hay que de repente sistematizarla mejor y que creo que puede ser una alternativa también para luchar en el tema de la prevención de las enfermedades, de la violencia familiar que existe todavía en los hogares. Bien, Rodrigo, estamos contigo entonces el domingo, vamos a estar nosotros presentes ahí para transmitir de manera directa este encuentro, porque es muy importante y espero que no sea la primera y la única vez, sino vengan constantemente para que nos vayas informando cómo en el RIMAC, en el sector de Piedralízar, donde está tu centro de salud, cómo se va de repente adoptando una nueva, las propuestas que van a salir de este encuentro, ¿no? Y te felicito porque, mira, son jóvenes quienes están ahora muy comprometidos en esta tarea. Esos jóvenes, en vez de que estén de repente por ahí, ¿no? A las fiestas, no, ellos están muy comprometidos en apoyar, en organizar, en educar y plasmar pues algunas alternativas en el tema de la salud. Gracias, Rodrigo.